esta ocasión vamos a continuar con la plática de Edgar García Meneses, que continúa con el tema de operadores cerradura en la categoría de módulos. Adelante. Bueno, voy a comenzar. Quiero hacer un resumen de lo que vimos la última sesión. Entonces, bueno, lo que vimos es que a cada operador cerradura se le pueden asignar dos funciones abstractas y que a cada función abstracta, ya sea de tipo 1 o de tipo 2, se le puede asignar también un operador cerradura. En el caso de las funciones abstractas de tipo 1, a cada operador cerradura le asignamos esta familia FC1 que evaluada en cada módulo, pues es realmente la familia de submódulos de M, tales que son C densos en M. Y a cada familia abstracta F de tipo 1 le asignamos un operador cerradura CF, que se define de esta forma. Y entonces lo que vimos es que para las funciones de tipo 1, el viaje de ida y de regreso recupera a la misma función. Es decir, partir de una función, a encontrarle CF y luego regresar. Eso recupera la función original. Y faltaba ver qué pasaba con el viaje de ida y de regreso para los operadores de cerradura. Se define C estrella como el resultado de ir y regresar. Y lo que vimos es que desinflaba, que C estrella es más pequeño que C estrella es débilmente hereditario, y más aún ese es el mayor débilmente hereditario por debajo de C. Y entonces, como resultado de eso, y lo que ya habíamos visto también, teníamos una correspondencia biunívoca, monótona, entre operadores cerradura débilmente hereditarios y funciones abstractas de tipo 1. Entonces también vimos lo dual, que a todo operador cerradura le asignamos una función abstracta de tipo 2, se define de esta forma, son los cerrados respecto a cada módulo y al operador cerradura en cuestión. Y a cada función abstracta de tipo 2, pues le asignamos este operador cerradura, que se define de esta forma. Vemos que aquí va abajo. Y se define de esta forma, y vimos que el viaje de ida y de regreso para funciones de tipo 2 recuperaba la función original, y a ver qué pasaba con los operadores de cerradura. Se define C estrella de forma dual. Vemos que C estrella infla, es idempotente y es el menor idempotente por encima de C. Y entonces tenemos el teorema dual, que es que hay una correspondencia unívoca, pero antimonótona, entre operadores de cerradura idempotentes y funciones de tipo 2. Y bueno, aquí nada más menciono las propiedades de las funciones de tipo 1 y de tipo 2. Regresaré a esto más adelante. Bueno, entonces después vimos que, bueno, para seguir caracterizando operadores cerradura, se pueden hacer dos cosas, ¿no? Aumentarle condiciones a las funciones, a las condiciones de tipo 1, o aumentarle condiciones a las de tipo 2, ¿no? Hay veces que si se le aumentan a las de tipo 1, pues habría que buscar su dual en la tipo 2. Hay veces que ella misma es su dual. Hay veces que conviene más mezclar alguna de las que están aquí en tipo 2, pasarla a tipo 1, o de las que están en tipo 1, pasarla a tipo 2. Y en ese sentido definimos la condición de transitividad, que es bastante sencilla de enunciar. Y vimos que sirve tanto para hereditarios, deblemente hereditarios, como para idempotentes. Es decir, se puede decir que es la dual de sí misma. Entonces vimos que si es idempotente un operador de cerradura, entonces la función abstracta de tipo 1 va a ser transitiva. Y por tanto, va a existir una correspondencia biunívoca entre operadores de cerradura idempotentes y funciones de tipo 1 que sean transitivas. Y entonces va a existir una correspondencia biunívoca entre débilmente hereditarios idempotentes y funciones abstractas transitivas de tipo 1. Esto se probó. Y todo lo dual también se tiene. Si tenemos un débilmente hereditario, entonces su función de tipo 2 es transitiva. Si tenemos una función de tipo 2 y transitiva, entonces el operador cerradura asociado es débilmente hereditario.
Por lo tanto, hay una correspondencia unívoca monótona entre operadores cerradura débilmente idempotentes y funciones abstractas transitivas de tipo 2. Y por lo tanto, también tenemos una correspondencia antimonótona en este caso de funciones abstractas de tipo 1 transitivas y funciones abstractas de tipo 2 transitivas. Después vimos los operadores débilmente hereditarios. Están definidos por esta condición. Para cualquier L menor o igual que N menor o igual que M, tenemos esa condición. Y vimos que se prueba fácilmente que todo operador cerradura débilmente hereditario, todo operador cerradura hereditario es débilmente hereditario. Y ahí nos quedamos. Entonces hoy lo que quiero hacer es primero caracterizar los operadores los operadores hereditarios en términos de alguna condición añadida a las funciones de tipo 1 y extender un teorema conocido para preradicales, filtros lineales y clases de pretorsión hereditarias. Entonces, quiero probar que si tengo un operador cerradura débilmente hereditario, entonces C es débilmente hereditario, entonces C es hereditario si solo si su clase de su función abstracta de tipo 1 satisface 4 estrella, donde 4 estrella es la que pongo aquí, la recordamos, n es menor o igual que p y n está en FDM, implica que n está en FDP. Entonces eso es lo que quiero ver. Entonces, primero voy a probar si C es hereditario. Si es hereditario y n es menor o igual que p, menor o igual que m, con n en FDP, FDM, FDM, y lo que queremos ver es que n está en FDP, ¿no? Bueno, en FC1. Como n está en FC1, entonces C m de n pues es igual a m, y como es hereditario, Cp n tiene que ser igual a Cm n intersección P, pero esto es Cmn, por lo que acabamos de decir es m intersección P, y como m es mayor que P, pues esto es P. Es decir, n está en FC1 de P. Eso quiere decir que FC1 satisface 4 estrellas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a suponer que C es débilmente hereditario y su función FC1 satisface 4 estrellas. Satisface 4 estrellas. Ok. Bueno. Entonces, como es débilmente hereditario, por lo primero que mencioné, el resumen que hice hoy, lo podemos recuperar como este viaje, ¿no? O sea, ir y regresar, mandarse a FC1 y luego regresarlo por la asignación que vimos, pues eso recupera al operador. Y entonces lo podemos ver así, como la suma de aquellos k alfa menores o iguales que m que contienen acá, que contienen a L. Contienen a L. Contienen a L. Y L está en FC1 de k alfa, y eso nada más le voy a llamar suma de los k alfa. Y CNL, como L es menor o igual que N, entonces va a ser aquellos K' beta menores o iguales que N, tales que N esté por debajo de los K' beta y L esté en los FC1 de esos K' beta. Muy bien. Entonces, aquí voy a
Bueno, esto aquí obviamente tiene que ocurrir que L sea menor o igual que N, menor o igual que M. Ah, ok. Bueno, entonces ya tengo definidos a los operadores de cerradura, ¿no? Entonces, por la condición de ser función abstracta de tipo 1, si L está por debajo de todos los K alfa y L está aquí, entonces L tiene que estar en FC1 de la suma de los K alfa. K alfa. Entonces, como L está por debajo de CML intersección N, L está por debajo de N y por ser operador de cerradura CML siempre está por encima de L. Y esto está por debajo de CML. Y L está en FC1 de la suma de los K alfa. Es decir, F está aquí. Es decir, L está en F de esto. Se tiene que L está en F1C de CML intersección N. Esto es por la condición 4, ¿no? O sea, L está en F de CML, que es lo mismo que F de FC1 de la suma de los K alfa. Entonces, L tiene que estar en FC1 de CML intersección N, ¿no? Entonces, así que tenemos pues que CM intersección N es igual a un K' beta para algún beta. Es decir, CML intersección N está por encima de L y L está aquí. Entonces es alguno de estos K' beta, ¿no? Para algún beta. Y bueno, eso va a implicar que CML intersección N esté por debajo de la suma de todos los K' beta, que por supuesto es CNL. La suma de los K' beta es CNL. Y bueno, probamos esta desigualdad, pero la otra siempre se tiene por monotonía en el término inferior. CNL en el término inferior, sí. CNL es menor que CML y CNL es menor que N por definición de operador cerradura. Entonces esto implica que CML intersección N es igual a CNL y entonces eso prueba que C es hereditario. Entonces ya tenemos caracterizados a los hereditarios en términos de una condición añadida a las funciones de tipo, a la función de tipo 1 que le corresponde, ¿no? Como es hereditario, es debidamente hereditario, corresponde a una única función de tipo 1, que es FC1, pero caracterizamos la condición de ser hereditario mediante 4 estrellas. Okay. Menciona el corolario. Entonces, pues, es lo que acabo de decir. Estas asignaciones van a definir una biyección, una biyección monótona, una correspondencia biunívoca entre operadores de cerradura hereditarios y funciones abstractas de tipo 1 que satisfacen 4 estrellas. Y entonces ahora tengo que ver la tercera sección de este artículo que habla de operadores hereditarios y maximales. Para ello, en este caso no son necesarias las funciones que nos presentó Lisbeth en su exposición, pero en vista de que ya las conocemos, pues quiero mencionar un poco de eso. ¿Ok? Entonces, sí, quiero mencionar eso.
A ver. Ok. Entonces sabemos que tenemos asignaciones que van de los operadores cerradura a los preradicales, una asignación, tal que a cada operador cerradura C le asignamos este predical, que simplemente es evaluar C, la pareja en C, la pareja 0 menor o igual que M, ¿no? Y vamos de los predicales a C vía psi 1, tal que a cada predical R le asignamos C sub R, y ese resultado es el módulo aquel que al cocientar con n es lo mismo que aplicar el predical en m cociente n, donde n es menor o igual que n, por supuesto. Y psi 2, pues es mandar un predical r en c sub r, que simplemente al evaluar en la pareja n menor o igual que m, nos tiene que dar rm, evaluar el predical en el término superior y sumarle el término inferior, n. ¿Okay? Y entonces lo que vimos, o bueno, lo que es importante ver es que si tomamos a un operador cerradura C y le encontramos RC vía phi, ¿qué pasa cuando a RC en este caso es más sencillo hablar de C sub RC, ¿no? Y entonces si queremos evaluar en un C sub RC en una pareja n menor o igual que m, por definición esto tiene que ser RC, RC de m más n. Así está definido, ¿no? Así está definido esto. Pero RCDM es igual a C evaluado en la pareja 0 menor o igual que M y sumarle N. Y entonces esto va a terminar siendo menor o igual que CMN, ya que por monotonía en el término superior, CM0 es menor o igual que CMN y por definición de cerradura se tiene que N es menor o igual que CMN. Y similarmente, para el otro viaje, es decir, C, RC y luego C sub RC, se cumple que CMN es menor o igual que CRC evaluado en MN para todo N menor o igual que M. Así, si phi de C lo vemos nada más como R, se va a cumplir que C esté en el intervalo C sub R, C sub R, ¿no? Y resulta que vamos a definir justamente estos operadores de cerradura de la siguiente forma. Vamos a ver. ¿Cómo lo pongo? Vamos a decir que C es minimal. Si solo si C es igual a C sub FC, o lo que es lo mismo, CMN es igual a CM0 más N para todo N menor o igual que M. Y vamos a decir que C es maximal, y solo si lo dual, CM n cociente n va a ser igual a CM cociente n evaluado en el 0, bueno, en el 0, la clase del 0 correspondiente. Y... bueno, eso quiere decir que C es igual a C phi de C. Entonces, lo que voy a ocupar hoy va a ser más que nada esta condición pues, algebraica entre M y sus módulos y el operador cerradura, esta otra que está acá. Pero como ya habíamos mencionado estas funciones, pues sí es importante mencionarlo. Estos operadores minimales y maximales van a ser muy importantes porque, por ejemplo, si tengo un operador cerradura hereditario,
bajo esta phi, pues va a terminar en un preradical hereditario. Eso se va a ver después. Y justamente para hacer la correspondencia biunívoca se le va a pedir que sea ya sea minimal o maximal al operador hereditario. Y así en general, para lograr tener una correspondencia unívoca, se le tiene que añadir condiciones de minimalidad o maximalidad. ¿Qué más? Entonces, primero lo que quiero ver es cómo se caracterizan los maximales respecto a alguna condición añadida a su función de tipo 1 o de tipo 2, y después juntar las dos condiciones, que un operador hereditario sea, que un operador sea tanto hereditario como maximal, y caracterizar y llegar a un teorema que creo que puede ser importante. Aquí debo decir que yo sé que hay gente que no le gusta que usemos la palabra minimal y maximal en español, pero pues realmente no le puedo poner otro nombre, porque pues sí, son los menores de estos intervalos, pero como estamos en una retícula, pues ya podemos usar la palabra mínimo o menor o mayor, y en ese caso mantengo el nombre de minimal y maximal, aquellos operadores de cerradura que tienen este comportamiento, ¿no? En este caso solo me voy a quedar con esta condición algebraica, no voy a pasar por las funciones, no me voy a ir a prerradicales, y bueno, como lo que quiero llegar a ver hoy, tengo el tiempo así más o menos contado para hoy. Creo que estos tres enunciados los puedo eh, dejar para después. En realidad el 3.3 es un corolario. Y bueno, el primero simplemente nos dice que un operador cerrador es maximal si solo si se satisface esta condición. Esta condición para cualesquiera n menor o igual que m, k menor o igual que m. La demostración es un poquito enredada, entonces prefiero omitirla, pero no es difícil. Pero nada más si hay que ver esta condición, cómo cambia respecto a esta condición. Una implicación es sencilla, pero sí cambia. Sí cambia un poco. Y bueno, vamos a añadir una condición que en este caso Cachou le llama 3 barra, y lo que entiendo es que en otros artículos, es que aquí luego le llama 3 barra y luego 3 barra estrella y empieza a meterle símbolos aquí a los números. Ya en otros artículos las ordena y les llama C1, C2, C3, o C1 estrella, C2, 3 estrella, lo que sea. Pero ahorita estoy manteniendo esta notación. Y simplemente es esta condición. Si K es menor o igual que N menor o igual que M, y N cociente K está en F de M cociente K, entonces N va a estar en F de M. Y entonces la proposición que se tiene es que si tenemos un operador cerradura débilmente hereditario, entonces va a ser maximal si solo si FC1 satisface 3 barra. También tengo una razón para no probar el día de hoy, es que aunque Cachou la usa, en el momento en que la usa, simplemente podemos usar la condición de maximalidad y no tenemos que pasar por esta condición 3 barra. Entonces, creo que no viene a ser tan... Es importante, pero no viene a ser tan... Lo más importante es si tenemos si sabemos que FC1 satisface 3, eso va a implicar que C es maximal, esa sí va a ser importante. Si tenemos que C es maximal, siempre podemos evitar esta condición y usar la maximalidad, la condición de maximalidad. Y bueno, por lo tanto, va a existir una biyección monótona entre débilmente hereditarios maximales. Si es débilmente hereditario, hay una correspondencia con una función de tipo 1, y por esta proposición, pues, si es maximal, también va a satisfacer 3 barra. Bueno, y ahora sí voy a pasar a la sección 4, donde hay un teorema importante. Y esta proposición viene aquí, pero realmente es un corolario de lo anterior. Y nos dice que simplemente hay una correspondencia unívoca entre operadores hereditarios maximales y funciones de tipo 1 que satisfacen 4 estrella y 3 barra. Aquí estoy uniendo este corolario 3.3 y este corolario 2.3. Aquí se caracterizan los hereditarios en términos de funciones abstractas de tipo 1 que satisfacen 4 estrella, y aquí los
débilmente hereditarios, maximales y funciones que satisfacen 3 barras. Y entonces se cierra al hecho de que podemos considerar hereditarios maximales y funciones de tipo 1 con 4 estrellas y 3 barras. Entonces, aquí quiero mencionar que sigue. Sí. Bueno, voy a mencionar algo muy brevemente. Es una observación que hice en mi primera exposición aquí, pero quiero volver a mencionarla. Y es que, bueno, si tengo un morfismo que vaya de M en M', un morfismo módulos. No, pero quiero que sea ISO. Que sea ISO. Y tengo n menor o igual que m. Entonces yo sé que f evaluado en C mn, eso tiene que ser menor o igual que Cm' f de n. Por definición de operador cerradura, se tiene que cumplir la desigualdad, pero cuando tengo un ISO, pues es igualdad. Es una observación sencilla, se prueba fácilmente, y la voy a ocupar un poquito más adelante. Creo que en la primera proposición que viene. Y bueno, tengo que recordar qué son los filtros lineales. Y bueno, un filtro lineal es una familia de ideales izquierdos de un anillo que satisface 3 condiciones principales. Si tengo un ideal en el filtro y para cualquier elemento del anillo, entonces el trasladado de A en I va a estar en el filtro lineal. Si tengo un elemento en el filtro y un ideal de R que esté por encima de I, entonces ese ideal va a estar también en el filtro. Y si tengo dos elementos dos elementos aquí, entonces la intersección también está. Aquí. La intersección también está. O sea, es un filtro. Es un filtro lineal. Y bueno, tenemos un teorema conocido, que es que hay una correspondencia unívoca entre clases de pretorsión hereditarias y filtros lineales. Y bueno, sea muy sencillo, ¿no? Si tengo un filtro lineal D, le puedo asignar una clase de pretorsión que van a ser aquellos módulos tales que el anulador de X está en el filtro para todo X en M. Y si tengo una clase de pretorsión, le puedo asignar un filtro que van a ser a todos aquellos ideales izquierdos del anillo, tales que el cociente de tales que R cociente I esté en la clase de torsión, ¿no? Esa es la correspondencia. Y bueno, hay un corolario, porque sabemos que a toda clase de pretorsión le corresponde, de pretorsión hereditaria, perdón, le corresponde un preradical hereditario. Entonces hay una correspondencia unívoca entre filtros lineales, que denotamos por Rfil, Rpretorstache, las clases de pretorsión hereditarias, y RHP, los preradicales hereditarios. Y el día de hoy quiero añadir una condición extra, bueno, no una condición, una caracterización extra, una correspondencia más, en términos de operadores cerradura hereditarios maximales. ¿Qué? Sí. Bueno, entonces tengo la siguiente proposición. Si tengo un operador cerradura, entonces le voy a encontrar un filtro lineal, que simplemente va a ser, si C es el operador cerradura, pues simplemente va a ser la familia de ideales densos del anillo R. Los ideales en la retícula ideales de R, izquierdos, por supuesto, tal vez que CRI es igual a R. Ese va a ser el filtro. Y debo ver que en efecto es un filtro. Entonces hay que ver primero la primera condición. Ok, entonces voy a dar un ideal y un elemento del anillo.
Entonces, sea I en el filtro, bueno, en el conjunto, por ahorita, FC1 de R, simplemente le voy a poner R, y sea un elemento en R, vamos a considerar el morfismo F que va de R en RA más I, cociente I, esto por supuesto está por debajo de R, cociente I, y está el que pues a cada R lo mando en el producto de R por A más I. ¿Okay? Entonces, el kernel de este morfismo son todos aquellos elementos R en R, tales que R por A está en I, es decir, es el trasladado de A en I, pues, o bien es el anulador de A más I en el cociente R cociente I. Se tiene el isomorfismo R cociente el trasladado de A en I, va a ser isomorfo a RA más I cociente I, ¿no? Y vamos a pensar que el isomorfismo es delta, ¿no? Entonces, para la situación I menor o igual que RA más I menor o igual que R, I en FC1 de R, así por hipótesis, I está en FC1 R, se obtiene que, por 4 estrella, obtenemos que I está en FC1, pero de RA más I. I está en FC1 de RA más I. Ok. Entonces ahorita voy a usar el hecho de que delta es un isomorfismo, o sea, lo que mencioné aquí atrás, que vamos a tener más que la desigualdad, vamos a tener igualdad. Y es un argumento que se usa para los maximales un poco, y más al rato también lo voy a usar, y es el siguiente, ¿no? O sea, tendría que delta de C cociente de R cociente del trasladado evaluado en la clase del cero, pues como es isomorfismo, tengo la igualdad, por lo que mencioné. Esto debe ser igual a C, ahora de RA más I cociente I, el término superior de la siguiente parte del isomorfismo. Ahí está. Y aquí voy a evaluar también en cero. O sea, esto debe ser igual a C de RA más I cociente I, evaluado en la imagen de cero, pero pues, esto es cero, ¿no? Y como estoy suponiendo que es maximal, esto tiene que ser C de RA más I cociente I, perdón, C de R más I evaluado en I, cociente I. ¿Ah? Pero I está en FC1 de RA más I, entonces I es C denso, entonces esto es R cociente I. RA más I, perdón. RA más I cociente I. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que este elemento CR cociente del traslado de A en I de 0, pues tiene que ser todo R cociente I. Eso implica que CR cociente trasladado
evaluado en 0, tiene que ser R cociente I, pero es maximal. Entonces todo esto debe ser igual a... oh, no me cabe aquí. No me cabe aquí. Voy a hacer algo. Ah, ok, ok. Entonces vimos que CR cociente el trasladado de A en I es del 0, va a ser todo RI, pero justamente por ser maximal, esto, eh, esto tiene que ser igual a CRI, CR del trasladado, cociente el trasladado. Pero entonces eso implica que CR del trasladado es igual a R. Es igual a R. Y entonces esto va a implicar que el trasladado esté en FC1 de R. Y entonces estaría aprobada la primera condición. El cociente que tienes arriba a la derecha es R cociente el trasladado, ¿no? ¿Este que está qué? Sí. Ah, ok. R cociente del trasladado. Ah, sí, sí. Y ya se tiene, ¿no? Y ya se tiene el resultado. Sí, sí, tienen que coincidir los cocientes. Entonces, CR del trasladado es igual a, aquí dice, CR del trasladado es igual a R por esta igualdad. Y entonces el trasladado está en FC1 de R, es decir, el trasladado es C denso en R. Ok. Entonces vamos a ver la segunda condición. La segunda condición precisamente nos dice que si tengo un elemento en el filtro y uno por encima, entonces ese que está por encima también está. En este caso esta es más sencilla porque si tengo que I está en F C1 de R y tengo J por encima de I, que también sea un ideal, entonces por la condición 4 asociada a la función de tipo 1, entonces J, C, perdón, J está en F C1 de R. Es justamente la condición 4. Es exactamente la condición 4. Es decir que FC1 evaluado en un módulo es cerrada bajo algo así como supramódulos. Si un módulo está, todos los que están por encima también van a estar ahí. Y la condición 3, creo que voy a hacerlo en otra hoja. Esta es un poquito más complicada. Y bueno, nos dice que si tenemos dos elementos en el filtro, entonces la intersección también está en el filtro, ¿no? Entonces, vamos a tomar dos ideales y J en FC1 de R y quiero ver que la intersección también está, ¿no? Entonces vamos a tomar el módulo suma directa R cociente I, R cociente I, suma directa con R cociente J. Ok, y vamos a considerar el morfismo. Y el morfismo F que va de R en M, tal que a cada R en R, le vamos a asignar R más I a la clase R más I
R más J. Para cualquier R en R. Se cumple que el kernel de este morfismo pues es justamente lo que nos interesa, intersección J, y por tanto R cociente el kernel debe ser isomorfo a la imagen del morfismo, que por supuesto está por debajo de M. Estamos suponiendo que I y J están en FC1R, entonces vamos a considerar los EPIs canónicos PI, le voy a llamar Pi sub I, que vaya de R Pi sub I, bueno, R en R cociente I. También voy a considerar Pi sub J, que va de R cociente J. No, perdón. De R en R cociente J. Y convenientemente, pues esto lo voy a incluir en M. Y aquí voy a incluir en M también, ya que M es la suma directa de R cociente I y R cociente J. Ok, entonces, bajo este morfismo, pues el submódulo ideal I de R, al aplicarle el morfismo, va a pasar que se vuelve el cero, ¿no? Se vuelve el cero de este módulo cociente, entonces eso quiere decir que 0 está en FC1 de R cociente I por la condición, creo que 3, ¿no? De función abstracta de tipo 1, ¿no? Quiere decir que si bueno, la escribo aquí, ¿no? O sea, si tengo aquí que voy de F, que va de M en M', y tengo que N está en F de M, eso implica que F de N está en F de M. Eso es lo que tengo aquí. Eso, entonces, bajo este epicanónico, pues tengo que 0, que es la imagen de I, va a estar en FC de R cociente I. La imagen de este, como es epi, pues la imagen de este morfismo es todo R cociente I. Y también voy a tener que la imagen del 0, estoy repitiendo el símbolo, pero es la imagen respectiva a cada cociente. La imagen del 0 va a estar en FC1 ahora de R cociente J. Y entonces, por la condición 3, yo sé que si 0 está aquí, cada uno de estos, R cociente I es su módulo de M, R cociente J es su módulo de M, y tengo un elemento que esté en cada uno de estos elementos, entonces 0 está en la suma de los dos, F de C1 de la suma, de R cociente I, suma con R cociente J, pero esto es igual a F C1 de M. 0 está en FC1M. Aplicando 4 para la condición 0, para la situación 0, por debajo de la imagen de F, por debajo de M, y 0, por lo que vimos, está en F C1 de M. Entonces, por 4, 0 va a estar en F de C1 de la imagen de F. Entonces, el mismo argumento que hice hace rato va a implicar que 0 esté en FC1 de R cociente I intersección J, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Eso quiere decir, esta última condición quiere decir que C de R cociente I intersección J del 0 pues es justamente R cociente I intersección J, porque eso quiere decir que el 0
es denso en R cociente I intersección J, ¿no? Pero como es maximal, entonces esto tiene que ser CDR de I intersección J, cociente I intersección J. Y entonces esto quiere decir, es el mismo argumento que hice hace rato, que CR de I intersección J es igual a R. Y eso quiere decir que I intersección J, como queríamos, estaba en FC1 de R. Entonces aquí es donde Cachou usa la condición 3 barra, pero yo aquí la estoy evitando. Aquí nada más la estoy evitando. De hecho, esta implicación de esta parte de aquí se implica por la condición 3 barra, lo que queremos, pero como no la probé, pues le doy la vuelta por la condición de maximalidad. Entonces ya, terminé de probar esta proposición, que si tengo un operador débilmente, hereditario maximal, entonces le puedo asociar un filtro lineal. Y va a ser cierto lo contrario, ¿no? Que si tengo un filtro lineal, puedo obtener un operador de cerradura. Y bueno, aquí si D es un filtro lineal, R es un anillo, me voy a fijar en la pareja n menor o igual que m y en el conjunto de aquellos elementos de m, tales que su trasladado a n, es decir, el anulador de la clase de equivalencia de m en el cociente m cociente n, va a estar en el filtro. Todos los elementos tales que estos trasladados van a estar en el filtro. Eso va a definir un operador cerradura, hereditario y maximal. Y es lo que voy a probar ahorita. Ok. Entonces vamos a comprobar primero. Bueno, la condición 1 no la voy a probar. La condición 1 nos dice que este en efecto es un submódulo de n, entonces hay que probar que cerrado bajo sumas, bajo productos por escalares del anillo y que el cero está aquí. No voy a probar. Esta se tiene seguro. Ahora voy a probar C2. Bueno, C2 tampoco lo voy a probar. Esa es incluso más obvia, porque si tengo que n es menor o igual que p, menor o igual que m, entonces se va a cumplir también la condición de desigualdad para los anuladores. Entonces se cumple la monotonía en el término superior. Y ahora voy a probar C3. Esa sí la voy a probar. Muy bien. Entonces, para eso tengo que dar un morfismo. Un morfismo. Y voy a tomar n menor o igual que m. Y bueno, lo que quiero probar, por supuesto, es que, por demostrar, que f de c de m n está por debajo de cm' f de df de n. Eso quiero probar. Ok, entonces voy a dar un elemento m justamente en el filtro, o perdón, en el operador que estoy definiendo. Se m aquí. Ok. Entonces, bueno, por definición, nm, el trasladado de m a n, pues va a estar en el filtro. Va a estar en el filtro. ¿Qué es eso? Va a estar en el filtro. Y claramente tenemos que el trasladado, está contenido en el otro trasladado, que es el de las imágenes. ¿No?
Entonces, por ser filtro lineal, voy a tener que el trasladado de f de m a fn también va a estar en el filtro. También va a estar en el filtro, que es de... Y así, f de m está en c sub d de m de f de m. En este caso es de f de m de n, pero esto por supuesto está por debajo de lo mismo, c, pero ahora de m' de n, de f de n, de f de n. ¿Qué es lo que queríamos? Lo que queríamos probar, ¿no? Eso implica que c de es un elemento o es un operador cerradura. Ahí está. Y a falta ver que es hereditario y que es maximal. Entonces aquí voy a poner C es, a ver si me cabe aquí. Sí, C es hereditario. Es hereditario. Entonces voy a tomar, para eso pues L menor o igual que N menor o igual que M, módulos. Y entonces voy a ver que si tomo un elemento N en N intersección CML, entonces que esté en CML va a implicar que L N esté en el filtro, ¿no? Si N está en CML, pues va a implicar que L, el trasladado de N a L está en el filtro. Y entonces, em, entonces, que L esté en el filtro. Y eso implica que N esté en... Ay, ya me confundí. Es que quiero probar que C, este es CD, ¿no? Ok. Entonces aquí tengo que poner CD. Ok, entonces N está en C de N, L. Ok. Sí, simplemente estoy restringiendo esta condición al hecho de tomar elementos en N, donde N es menor o igual que M y N es mayor o igual que L. Entonces, bueno, así que he probado pues que N intersección CM de L está por debajo de C de N L y la condición contraria siempre se cumple, la desigualdad contraria siempre se cumple, ¿no? Primero por monotonía en el término inferior, CNL está por debajo de CML y porque probamos que es operador de cerradura también se cumple que este está por debajo de N. Entonces probamos que C es hereditario. Y ya nada más falta ver que C es que C sub D es maximal. C sub D es maximal. Ok, entonces voy a probar esto. Ok, entonces voy a dar una pareja de módulos, n menor o igual que m. Ok, y me voy a fijar en cómo se ve la condición de maximalidad
en términos de cómo tengo definido este operador cerradura. Evaluar C en M cociente N y en el 0. Esto, por definición, pues son todos los M más N en el cociente. M cociente N, tales que su anulador, que es lo mismo que el trasladado de M a N, de M a N, esto va a estar en el filtro. Y por otro lado, C sub D de M evaluado en N, cociente N, esto tiene que ser aquellas clases de equivalencia M más N en el cociente, tales que M esté en C de M N, y esto pues tiene que ser igual a aquellos M más N, por supuesto en M cociente N, tales que el trasladado, por definición, ¿no? Porque como M está aquí, pues trasladado a N tiene que estar en D, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo conjunto. Entonces esto implica que C de M N cociente N, pues es igual a C sub D de la pareja a 0 menor o igual que M cociente N, y eso implica, por supuesto, que C sub D es maximal. Y ya. Este operador, definido de esta forma, es un operador cerradura, hereditario y maximal. Y entonces, ¿qué tengo? Ok. Entonces, pues, bueno, lo que tengo es que tomo un operador cerradura maximal y encontré, ¿cómo le llamé? Sí. Encuentro un operador, un filtro. Ay, filtro DC, y a cada filtro le hago corresponder un operador cerradura que va a ser C sub D. Y entonces, nuevamente hay que preguntarnos qué pasa en el viaje de ida y de regreso, tanto de los operadores cerradura como de los filtros. Y en este caso va a ser que siempre voy a recuperar lo que el elemento de donde arranque. Es decir, el viaje es cerrado para los operadores de cerradura y el viaje de ida y regreso para los filtros también es cerrado. Ok, entonces voy a probar esta parte. Primero la B, que creo que es más sencilla. Ok, entonces voy a probar la B. Muy bien, entonces, por definición, por definición, el filtro lineal CF D sub C sub F va a ser igual a F1 de C sub D, aquí es D. Aquí es D. C sub D. El filtro es justamente esta familia, esta función evaluada en R, que es la familia de los ideales izquierdos de R, tales que el operador cerradura C sub
D, C sub D, de R, evaluado ahí en esos ideales, pues es justamente todo R, ¿no? Y entonces tiene que ser la familia de los ideales izquierdos de R, tales que el trasladado está en D para todo R en R, por definición. Entonces, primeramente, si I está en D, entonces voy a tener que I, el trasladado de R ahí está en el filtro, porque es filtro, para todo R en R. Y entonces I va a estar en el filtro D sub D sub T. Con lo que tengo probado que D es menor o igual que D sub C sub D. Por otro lado, si I está en D sub C sub D, entonces, bueno, el trasladado de I con R sí va a estar en el filtro, pero en particular con 1 va a estar en D. Pero esto implica, justamente esto es I. Esto implica que I está en D. I está en D. Y entonces voy a tener que D sub C sub D está por debajo de D. Y entonces provee el inciso B. Se tiene la igualdad para los filtros lineales en el viaje de ida y de regreso. ¿Qué hice? Ah, borré todo. Ah, ah, ay. Borré lo que acabo de hacer, pero bueno, ahí luego lo vuelvo a escribir. Lo pongo en la pizarra. Entonces quiero probar el A, que nos va a decir que C pues va a ser igual a C sub D sub C, ¿no? Entonces voy a trabajar primero bueno, esto es lo que voy a probar. Voy a agarrar una pareja n menor o igual que m. Y esto es lo último que voy a hacer. Y entonces quiero probar primero la desigualdad CM n por debajo de CM de DC de n. Ok, entonces voy a probar primero esa desigualdad. Entonces me estoy fijando en una pareja n menor o igual que m. Voy a tomar, esto es lo que voy a probar. Voy a tomar m en CMN. Y me voy a fijar en el isomorfismo, R cociente, el traslado de M a N, más o menos como lo hice hace rato, a R, bueno, más bien, tal cual como lo hice hace rato. El iso de esto con esto que tengo aquí, Rm más N, cociente N. Esto, por supuesto, está por debajo de M cociente N. Y este iso lo voy a llamar phi. Bueno, phi. Y bueno, phi es tal que phi de R más el trasladado pues sea justamente Rm más N.
Ok, entonces, por el mismo argumento que ya ocupé dos veces, voy a tener que n, el trasladado de m a n, esté en FC1, en FC1 de R, si solo si n está en FC1 de Rm más n. Es el mismo argumento que utilicé. Si quisiera volver a probar esto, tendría que volver a hacer exactamente lo mismo. Ok, y entonces esto lo voy a ocupar tanto para probar el inciso, perdón, lo voy a probar para esta, lo voy a usar para esta contención y para la otra. Ok, entonces, en este caso estoy considerando que como C es hereditario, no, es hereditario, pues esto va a implicar que es débilmente hereditario, ¿no? Por lo que vimos al principio y al final de la última sesión. Si es hereditario, entonces es débilmente hereditario. Es decir, se va a cumplir que C evaluado en Cm de n, pues va a ser igual a CdM de n. Y esto implica que n está en FC1 de Cmn. Es decir, n es Cmn cerrado. Perdón, denso. N es Cmn denso. Ok. Entonces, ahora bien, para la condición, para la situación, n menor o igual que Rm más n por debajo de Cm de n. Y bueno, por lo que acabo de ver, n está en FC1 de Cmn por la condición 4 estrella que caracteriza a los maximales. N está en N está en FC1, ¿sí? N está en FC1 de Cmn, entonces N tiene que estar en FC1 de Rm más N. Y por lo que tengo aquí, por esta condición, esto es un sí, solo sí. Entonces esto es sí, solo sí. N está N está en FC1 de R por el mismo argumento que ya repetí, ¿no? Entonces, esto quiere decir que M esté en C sub D sub C de M N, con lo cual C es menor o igual que C sub D sub C, ¿no? Sería aprobada esta contención. Y ya la otra es más rápida. Bueno, la otra es, justamente quiero probar ahora que C sub D sub C es menor o igual que C. Esta es la que quiero probar ahorita. Entonces voy a considerar el mismo isomorfismo. Voy a tomar M en C sub D sub C de quién? Pues de trasladado de M a N, de M a N. No, de N, ¿no? De
CDMN, perdón, CDMN. Esto quiere decir que N, el traslado de MN, está en FC1DR. Eso quiere decir. Esto quiere decir que M esté aquí, ¿no? Y Por entonces, cierto que arribita, 2 renglones arriba, es lo que debería decir, ¿no? En vez de N pertenece a lo que acabas de escribir. Un poquito más a la izquierda, vamos, queda aquí. ahí debería decir N2.m, ¿no? Em, N2.m, así es. Así es. Aquí, ¿verdad? Sí. N2.m. Y eso quiere decir que M está acá. Sí, así es. Gracias. Entonces, en lo contrario, si tomo M aquí, por definición, quiere decir que el trasladado está en FC1DR, ¿no? Y entonces, por el isomorfismo mencionado, por esto que tengo aquí, bueno, este isomorfismo y la consecuencia de lo que había dicho antes, voy a tener que entonces, por el iso anterior, N, ahora sí va a estar en F, C1, RM más N, ¿no? Ahora, bien, como el operador C es hereditario, entonces lo puedo ver. Es un cerrado de esta doble asignación entre operador de cerradura y funciones abstractas de tipo 1. Es decir, que CMN lo puedo ver como la suma de aquellos M alfas menores o iguales que M, tales que N esté por debajo de M alfa y N sea un C denso en cada M alfa, ¿no? Y esto simplemente lo veo como la suma de los M alfa. Como la suma de los M alfa. Ajá. Como esto pasa y N está aquí, y por supuesto Rm más N está por debajo de M, eso quiere decir que, bueno, no sé cómo. Entonces, Rm más N, pues es justamente uno de los M alfas para cierto alfa. Cierto alfa. Y así, que voy a tener pues que Rm más N va a estar por debajo de la suma de todos los M alfa, que es justamente CMN. Y eso nos quiere decir que M, a ver, N está contenido en CMN y esto suma está contenido aquí, entonces M tiene que estar en CMN y esto implica lo que quería probar, ¿no? O sea, que C de M, N está por debajo de C, M, N. Ahí está. Y eso prueba la desigualdad que faltaba. Y bueno, corolario, estas doble asignación de operadores de cerradura en filtros lineales y filtros lineales en operadores de cerradura, pues define una correspondencia unívoca, una correspondencia monótona entre operadores de cerradura hereditarios y maximales y filtros lineales del anillo R, con lo que este teorema o corolario que vemos aquí, pues se va a añadir, ¿no? Va a haber una correspondencia aquí, va a haber una correspondencia acá. Y este corolario o este teorema se expande ahora para operadores de cerradura. Y pues
Eso es lo que quería comentar el día de hoy. Solo quiero mencionar que sigue en este artículo. Aquí se acaba esta sección. En este artículo después se habla de los operadores minimales, se caracterizan de forma similar. Dualmente hay que trabajar con minimales y idempotentes. Aquí se rompe la dualidad porque no existe un objeto que se pueda caracterizar bajo estos operadores, como en el caso de los variatorios maximales, que son los filtros lineales. En los minimales y idempotentes no va a haber, pero se hacen cosas. Y después se habla de los cohereditarios, que es el único de estos operadores de cerradura importantes que no he mencionado. Bueno, quizá hay otro, pero después. Y los cohereditarios son importantes, se caracterizan, ¿no? Se añaden condiciones a las funciones de tipo 1, de tipo 2, pero en artículos posteriores se prueba, por ejemplo, que un operador cerradura es cohereditario si solo si es maximal y minimal. Y también se prueba que hay una correspondencia biunívoca entre operadores cerradura cohereditarios e ideales bilaterales del anillo. Entonces eso también nos tiene que dar una correspondencia con los radicales o prerradicales cohereditarios. Y eso se habla en esta parte, en la última sección de este artículo sobre los cohereditarios. Y bueno, eso sería, con eso termina el artículo. Y bueno, mencionar lo que se hace en los otros dos, que son los que he estudiado. En el siguiente artículo se hace algo interesante. Se trabaja un poco más con la retícula de los operadores de cerradura y se prueba la distributividad de los símbolos de supremo e ínfimo respecto al producto, al coproducto. Pero hay cosas interesantes porque como los operadores de cerradura son bivaluados, podríamos pensar que tengo que n es menor o igual que m alfa para cada alfa, y entonces me puedo fijar en C del supremo de m alfa de n, y va a haber condiciones para las cuales, si no me equivoco, creo que aquí no es supremo, aquí es ínfimo. Vamos a tener condiciones para las cuales tenga esto. O poner el símbolo de supremo aquí, o de suma aquí, y saldría el símbolo del supremo, y cosas de ese estilo, y entonces hay mucho juego. Y esta condición nunca se va a dar, no siempre se va a dar, sino solo si le añadimos condiciones de maximalidad o de ser hereditario, impotente, etcétera, al operador. Eso es lo que se hace en el artículo 3. Y en el artículo 4, lo que se hace es estudiar las relaciones que existen entre los pares phi, psi1, estaba entre los operadores de cerradura y los predicales, estaba de predicales en operadores de cerradura, y las consecuencias de este par phi, psi2. Y ahí lo que quiero mencionar es que, por ejemplo, vamos a ver que un operador cerradura hereditario vía esta phi, pues va a terminar en un preradical hereditario. Y entonces cuando queremos cerrar esa correspondencia y tener una correspondencia biunívoca, le tenemos que pedir a los operadores de cerradura alguna condición de maximalidad o minimalidad. Y entonces siempre, bueno, no sé si siempre, pero generalmente van a estar caracterizadas esas correspondencias biunívocas de radicales en idempotentes, o sea, operadores de cerradura idempotentes en radicales, por ejemplo. Sí, solo si le añadimos condiciones de maximalidad y minimalidad. Entonces, son importantes porque cierran y ayudan a tener estas correspondencias de ida y vuelta de que sean biyecciones. Y eso es lo que se hace en esa parte. Y bueno, nada más era un comentario. Justamente porque hablé hoy de los maximales y ya en cierta forma Lisbeth los había tocado, y bueno, menciona que son muy importantes. Y pues eso es lo que quería comentar el día de hoy. Muchas gracias, Edgar. ¿Tienen alguna duda o comentario para Edgar? Bueno, una pregunta siguiente sería si hay una caracterización de los filtros de Gabriel en términos. Sí. Ajá. Sí, no, la vez pasada mencioné que yo había visto que no, pero sí hay. En el caso de los filtros de Gabriel, no se hace explícitamente con las funciones abstractas, es decir, no se ve cómo se traduce la condición de ser filtro de Gabriel en una condición añadida a los operadores cerradura o a las funciones abstractas. Más bien se hace vía esta phi psi1 o psi2, se encuentra una correspondencia entre un cierto tipo de operadores cerradura y
radicales exactos izquierdos. Y entonces ahí habría una correspondencia, pero no es de este tipo. Por otro lado, en un artículo más avanzado, que sería el 6 de la lista, no lo he revisado, bueno, solo lo he ojeado, ahí sí se da una condición, como la que presenté aquí, para los filtros con elemento mínimo. Y entonces habría una correspondencia entre radicales y ancianos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí sí se da una condición, una caracterización vía estas condiciones añadidas a las familias abstractas o a los operadores cerradura. Gracias. Sí. Bueno, entonces, continuamos la siguiente semana, Edgar. Pues si quieren continúo. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo creo que sí, no sé qué opinan los demás. Como quieran. Por mí no hay problema. Bueno, entonces continuamos, Edgar. Está muy interesante, sí. La parte que comentabas de que no tienes el que es dual, ¿no? O sea, de que en este caso para hereditarios maximales caracterizamos filtros lineales, ¿no? Y Ajá. después se habla de, lo que mencioné es que después se habla de idempotentes minimales, o minimales idempotentes, como sea, y ahí, o sea, nada más se caracterizan quiénes son, se dice quiénes son en términos de funciones abstractas, pero no se da un objeto que sea Lo pues, dual igual a a un un filtro. filtro. No se obtiene en el artículo. Ajá. Ahí Bueno, no. es que, por ejemplo, no, a mí no se me ocurre qué puede ser lo dual. Digo, he visto que en retículas está el concepto de filtro y que lo dual es el concepto de ideal, ¿no? Pero no sabría. Pero ¿El concepto de qué? se ve interesante. Perdón. ¿Qué? No escuché el concepto de qué. De ideal, pero en retículas. Retícula. Ah. Bueno, en realidad en órdenes parciales, ¿no? Ajá, en órdenes parciales. Pero no lo he visto, o sea, cuando estudian filtros y en ese contexto cuando estudiamos radicales, no he visto que aborden el concepto de ideal desde el punto de vista de retículas. Y bueno, no sé si habría algo dual ahí. Pero pues en preradicales no tenemos algo tampoco, o sea, no tenemos caracterizado una cosa dual a los filtros en términos de preradicales. Uh-huh. Bueno, eso sí tienes razón. Uh-huh. Pero sí, se ve interesante la pregunta. Uh-huh. Bueno, entonces yo creo que continuamos la siguiente. Muchas gracias, De Lisbeth. acuerdo. Muchas gracias a todos por conectarse. Gracias. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias, Edgar. Hasta luego. Hasta luego a todos. Bye. Cuídense. Adiós. Bye.